Bienvenidos y bendiciones. Hola Luis. Hola estás? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí súper emocionado realmente de este que es nuestro primer episodio de nuestro podcast Hablemos por la Palabra. Sí, así es. Y te iba a comentar que me siento tranquilo. Porque... Y esa tranquilidad es la paz de Cristo. O sea, amén. Entiendo Amén. Que es algo que Él ha puesto en nosotros para beneficio de otros. Y yo lo que quisiera, y obviamente que se materialice, es que la palabra que llevemos pues le llegue a alguien. Sea de edificación. Exactamente. A esas personas que necesitan conocer más de Dios. Así es. Y esa es nuestra intención a través de Hablemos por la Palabra. Es prácticamente un diálogo, pero basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Sí. Y me estuviste comentando el tema con el que vamos a iniciar nuestro primer episodio, algo muy interesante, que es el contexto del Salmos 23. Exacto. De hecho, que yo decía, o sea, yo pensaba, bueno, ¿cuántos versículos bíblicos famosos tiene la Biblia y la gente conoce? Y el Salmos 23 es uno de ellos. Pero cuando tú lo desglosas y te adentras en cada uno de los 6 que tiene, entonces como que tú vas entendiendo un poquito más. Tan solo 6 versículos. Tan solo 6 y poderosos. O sea, cuando tú lo escudriñas, como nos tocó a nosotros. Sí, así es. Nos damos cuenta de lo poderoso de la palabra. Y fíjate que yo creo y digo, Pedro, en particular a mí me pasa con el libro de los Salmos, y es como que cuando comienzo a leer cada salmo, tienen como esa magia, ese poder, esa cosa de que me lleva como a imaginarme el entorno, el momento en el que el salmista lo escribió. O sea, como que nos adentra en la circunstancia que se encontraba en ese momento. Yo no sé si es la misma narrativa que utiliza el salmista de cómo nos va diciendo cada uno de eso. Entonces, como que uno se va imaginando. Sí. ¿Cómo decirte? Es como el momento en que él vivió eso. Creo que esa es la clave, que realmente él está hablando en cada salmo de una vivencia. Uh-huh. No es un texto escrito por simplemente escribirlo, sino que es una vivencia. Exacto. Y lo que vemos en Salmo 23, como tú dices, un salmo bien corto, solo 6 versículos. Sí. Pero el primer versículo, algo bien puntual que el salmista dice aquí, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Corto, pero grande. y lo profundo que hace de estas palabras, es que reconocemos el oficio del salmista. Sí. Todos sabemos que David desde su juventud fue pastor de ovejas. Exactamente. De hecho, así fue que lo encontraron. Cuando lo fueron a buscar, para ungirle como rey. Exacto. Él era pastoreando. En el campo, pastoreando. Haciendo de pastor. Y bregando con ovejas y animales y ese tipo de cosas. O sea, él sabe lo que es eso. Exactamente. Su experiencia está basada en que su vida fue basada en esto. Pero cuando él declara y dice: Jehová es mi pastor, imaginémonos lo siguiente: alguien que conoce el oficio, alguien que conoce realmente qué es pastorear, qué sacrificio, qué esfuerzo conlleva guiar las ovejas. Bueno, Luis, déjame decirte, o sea, vamos para la oveja. Correcto. Lo primero, ¿verdad? Sí. Porque si nos llevamos pastorear ovejas. La oveja, lo primero es que es como un animal indefenso. Sí, muy vulnerable. Es muy vulnerable. O sea, ahí él empieza a tomar conciencia de esa condición. Él entiende que sus ovejas eran vulnerables, eran indefensas, pero cuando él reconoce que Jehová es su pastor, él se reconoce igual que esas ovejas. Como una oveja indefensa. Como una oveja indefensa y vulnerable.
Lo que entonces nos llevaría a Pedro a entender que el momento en el que el salmista escribe estas palabras estaba pasando probablemente por un tiempo de persecución, por un tiempo de peligro, de angustia. Unos tiempos difíciles, sí, correcto. Un tiempo donde él entendía que sus habilidades naturales, humanas per se, no era el recurso para poder enfrentar o, vamos a decir, superar la situación en la que se encontraba. No, es lo mismo que si él, cuando estaba pastoreando las ovejas, si él entendía que alguna tenía algún inconveniente, que iba a pasar por una dificultad, él se acercaba para protegerla. Quizá en este momento es él que está pasando por ese momento. Sí, así es. Entonces él requiere de esa ayuda, de ese pastor. Él como oveja. Wow. Y notemos algo, que en el tiempo que David escribe los Salmos, todavía el Nuevo Testamento no existía. Okay. Sin embargo, entonces ahí Jesús se describe como el buen pastor. ¿Y qué cualidad principal da Jesús cuando se describe como el buen pastor? Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Así mismo es. Entonces el salmista reconoce, David reconoce en ese momento su condición de oveja, ¿verdad que sí? Exacto. Pero hay una cualidad bien que me llama mucho la atención, que ciertamente las ovejas, como conocemos, tienen sus cualidades, y de hecho unas de ellas que son muy vulnerables, muy indefensas ante cualquier devorador. Sí. Un oso, un lobo, un tigre, un león, cualquier animal de eso de... Que esté por encima de la... Correcto. Ellas son presa fresca, realmente. Y el David reconocer esa cualidad de que está como una oveja indefensa que necesita la ayuda de su pastor, es el reconocer realmente que necesita de Dios. O sea que en ese momento, en esa circunstancia, hay una necesidad de Dios en su vida que absolutamente nada ni nadie puede superar. Bueno, entiende que en ese momento quizás él sentía que él estaba rodeado de osos, de animales mayores que él. O sea, me estoy yendo a lo que era su mundo, ¿no? Entonces, así como tú dices de las ovejas pensando en osos, en tigres, en leones y eso, pues así mismo quizás en ese momento David tenía osos, tigres a su alrededor, y él sentía ese temor. Es probable que en ese momento le perseguía a alguien con más autoridad, y sabemos quién. Exactamente, ahí tenemos a un rey, el rey Saúl, no era que andaba detrás de él. Entonces ese pudo haber sido su oso o su tigre o su león, quién sabe. Pero él entendía en ese momento que necesitaba del pastor, pero del buen pastor. Así es. Que es Jesús, o sea. Y Pedro, algo que es lo que me llama mucho la atención de ese reconocimiento de condición de oveja del salmista. Todos conocemos que en la Biblia, en todo el trayecto, nosotros somos reconocidos como ovejas y Jesús como el buen pastor. Pero una de las cualidades principales de las ovejas, que de hecho garantiza su seguridad, es que la oveja reconoce la voz de su pastor y la obedece. Así es. Mira, ahora que tú hablas de eso, quizás pero me llega a la mente la iglesia. La iglesia. El rebaño. Sí, porque somos ovejas. Sí. Y sabemos que el buen pastor es Jesús. Pero si nos vamos a la iglesia, tenemos un pastor que nos guía también. Correcto. Y a veces él nos da una directriz y nosotros no escuchamos, no obedecemos. Y no obedecemos y nos descarriamos. Quizás es lo mismo de esa oveja que ya conocían esa voz de David. Exacto. Y cuando la llamaba, porque quién sabe si en ese momento él le tenía nombre a una oveja. Bueno, la palabra dice que el buen pastor sus ovejas llama y la llama por su nombre. Exacto. Entonces, fíjate bien, a lo mejor la llamaba, mira, te está saliendo fulana, ven para acá. O sea, digo yo, eso es un decir, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Pero igual pasa con Jesús. Jesús somos sus ovejas. Correcto. Él nos llama. A veces
no escuchamos ese llamado. A veces no reconocemos que es la voz de Que Jesús. es la voz de Jesús. A veces pensamos que es la voz de otra persona, Sí. que es el enemigo que siempre nos está tentando. Entonces, nosotros, si nos reconocemos como esas ovejas y reconocemos que Jesús es ese buen pastor, pues debemos aprender a escuchar ese llamado, esa voz, a reconocerla y seguir su directriz para no perdernos. Sí, porque es como te decía hace unos minutos, eso es lo que va a garantizar la seguridad de la oveja. Es que primero el pastor lo único que busca es el bien de la oveja. Claro. Es el cuidado, es la protección, es llevarla siempre a un lugar seguro. Y por ende, como sabemos, el pastor que se sacrifica porque esas ovejas tengan ese sentido de confianza, ese sentido de que cuando veo al pastor, yo descanso, porque sé que todo su sacrificio, toda su entrega se traduce en un bienestar para mí. Y eso es lo que David probablemente estaba declarando en ese momento cuando inicia con el primer verso del Salmo 23. Porque él, sabiendo que el sacrificio del pastor para las ovejas es para que esa oveja tenga todo lo que necesita, él, cuando dice Jehová es mi pastor, él entonces continúa y dice nada me faltará. Es decir, ese pastor que yo tengo, yo sé por seguro que me va a guiar donde sean saciadas todas mis necesidades, donde yo no tenga temor, no tenga miedo. Porque las ovejas, de que ven su pastor, de que escuchan la voz de su pastor, ellas están confiadas. De hecho, a un nivel que ignoran el peligro. ¿Por qué? Porque hay una confianza desde el pastor hacia la oveja. Si tú te fijas, en la mayoría de las imágenes, tú puedes visualizar un solo hombre que le siguen muchas ovejas, que ese es su rebaño. Correcto. Pero son muchas y él es uno solo. Pero ellas se sienten confiadas y le siguen porque reconocen su voz y su llamado. Asimismo es David, que siente eso, que cuando reconoce que el Señor Jehová es su pastor, que nada le va a faltar. Nada le va a faltar. Entonces es lo mismo que ya él sabía hacer con sus ovejas. Él está hablando ya por una experiencia. Exactamente, porque él tiene el know-how. Correcto. El sí, conocimiento. sí. La experiencia de causa ya está. Exacto, ya lo tiene. Entonces para él es más fácil en ese sentido decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mira lo que dice el verso 2, como decíamos. Este salmo se compone únicamente de 6 versículos. Y el siguiente versículo, que es el número 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tener esa confianza de que ese pastor que cuida de sus ovejas, el pastor vive buscando el mejor pasto para sus ovejas. Es decir, el mejor lugar, que se traduce a un alimento de mayor calidad. Exacto. Claro, porque el pastor entiende que no le va a dar comida mala para que se enfermen, o sea, para que sean siempre ovejas sanas. Correcto. Entonces va a buscar los mejores pastos para que se alimenten y sean más saludables. Pero igual David entiende que el Señor lo va a llevar a esos mismos lugares. No lo va a dejar, o sea, lo va a llevar a lugares de bellos pastos, donde él se pueda alimentar sanamente. Él sabe que no es una oveja como la oveja que él está acostumbrado, pero él también está confiado de que el Señor no lo va a poner en un mal lugar para que no tenga, o sea, para que tenga lo mejor, porque él sabe, viene del 1 diciendo, nada me faltará. Nada me faltará. Pero eso entonces yo entiendo que este reconocimiento del salmista ante Jehová como su pastor es un momento clave en su vida, porque es un momento en el que el salmista reconoce que necesita ser guiado.
Sí. Es un momento en el que el salmista necesita, o sea, reconoce que necesita ser direccionado. Ujú. ¿Por qué? Porque una oveja, cuando ve a su pastor, ¿qué espera del pastor? Espera esa guianza, espera esa directriz, esa dirección donde el pastor le va a instruir, donde le va a guiar. Pero fíjate, Luis, dice, como tú leíste, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En ese momento, David estaba afligido. Sí. Era un momento de persecución. Estaba complicado. La situación no era la más favorable. Entonces, él estaba reconociendo que el Señor lo va a llevar a ese lugar de descanso. Sí. A ese pasto que para la oveja es un pasto, pero para él es ese lugar seguro, confiable, Exacto. donde él encontrará descanso. Eso es lo que yo veo ahí. Sí, porque en un momento de angustia, en un momento de desesperación, en un momento de persecución, como lo que estaba viviendo el salmista en ese momento, así también yo creo que eso se traduce a nuestras vidas. Exacto. En ese momento en que nosotros nos encontramos angustiados ante una situación que no vemos, vamos a decir, una salida. De hecho, en momentos que no vemos un futuro muy promisorio a nuestras vidas, que sabemos y reconocemos que necesitamos ser guiados. ¿Por qué? Porque la dirección que han llevado hasta ese momento nuestros pasos no han sido lo correcto. Entonces, o que me encuentro en una situación donde estoy vulnerable, sé que yo no cuento con la protección propia, a menos que no me ponga en la mano de Dios. Entonces, es lo que el salmista dice aquí, y es lo que nosotros debemos de ver en esos dos versículos que hemos leído simplemente. Sí. Yo estoy claro. Lo que tú dices precisamente, si lo llevamos a la vida humana, a la nuestra, de cuando nos encontramos en dificultad, pues si tenemos a ese buen pastor, él nos va a llevar a un pasto seguro, a donde hay un agua de reposo, donde hay tranquilidad, porque eso es lo que significa. Alimento. Donde hay alimento y hay tranquilidad y paz. Entonces usted va a tener esa tranquilidad que está buscando en medio de todas sus inquietudes, de todas esas dificultades que usted está pasando. Sí. Lo va a encontrar ahí. Pero, un pero bien grande, en mayúscula y en negritas, como yo digo, siempre y cuando usted esté consciente de que Jehová es el buen pastor. Y de que escuche la voz como oveja. Exactamente, de que usted reconozca esa voz como su pastor. Sí. Porque si usted va a pensar que no es él, pues a lo mejor va a caminar a un sitio donde no hay reposo, no hay tranquilidad, y va a estar mucho más angustiado de lo que realmente se encuentra en ese momento. A la dirección incorrecta. Exactamente. Pero el verso 3, Pedro. Ajá. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todos conocemos y sabemos que era una injusticia ante el hombre, ante la vista humana. Era una injusticia lo que cometía el rey Saúl en la persecución con David. ¿Por qué una injusticia? Bueno, lo más sencillo, nace desde un celo. Nace desde un sentimiento no sano de Saúl hacia David. Nace desde ese sentimiento de envidia, de que todos conocemos que en un momento cuando el pueblo de Israel fue a la guerra, dice que la multitud voceaban y decían que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Sí. Desde ahí entonces comienza ese celo con Saúl, de Saúl hacia David, y comienza esa persecución. Una persecución que David nos explica. O sea, de dónde nace, de por qué, de dónde viene. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es una injusticia. Porque cuando nosotros sabemos que caminamos siempre de la manera correcta, que hacemos lo correcto ante los demás, pero vemos de repente esa persecución, vemos esa ira, vemos esa envidia, ese egoísmo dirigido hacia nuestras personas, sabemos que es una injusticia, porque
cuando analizamos nuestras vidas, no hemos dado causa o razón para despertar ciertos sentimientos ante los demás. Entonces, por eso el salmista dice, oye, guiará mis pasos por senda de justicia. En un momento, yo podría decir que él está diciendo, líbrame de yo actuar con injusticia delante de los demás. Exacto, pero también ahí habla de por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, lo va a cuidar, va a confortar su alma. Correcto. Tú sabes qué cosa te da más, vamos a decir, incomodidad, sobresalto, esa intranquilidad, esa intranquilidad que tú sepas que te están persiguiendo. Exactamente. Y que te anda persiguiendo alguien que tiene más autoridad que tú. Exacto. Pero él está confiado de que ese buen pastor le va a guiar por buena senda de justicia y en amor. Porque no es que literalmente déjame jalarte por un brazo. No. Es llevarte por senda de justicia y en amor. Y se va a tranquilizar, tu alma va a estar confortada. No, esa intranquilidad se va a ir de ti. Pero siempre y cuando confiemos en esa palabra del buen pastor. Sí. Porque lo que el salmista declara en el verso, vamos en el verso 3, la reconfortará mi alma. Y fíjate el tiempo en un salmo de 6 versículos, es que decíamos, cuando tú, probablemente mucha gente conoce este salmo, mucha gente lee o recita este salmo, pero el detenerse a ver lo poderoso que hay en cada palabra que el salmista aquí plasmó desde un momento de vivencia en su vida, desde un momento difícil, una circunstancia, vamos a llamarla así, un tanto incómoda, ¿verdad? Sí. El siguiente verso, el 4, tú dices. Sí. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Exactamente. Bueno, yo lo iba a separar, pero no importa. Sí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pues ahí lo que reconoce es que vamos a pasar por un mal camino, por un mal momento, donde puedo desmayar, puedo desfallecer, pero él sabe que con él no va a suceder eso. Correcto. Fíjate que hubo un momento en el que el salmista, en el que David se tuvo que esconder en territorio de los filisteos. Sí, y se tuvo que hacer hasta el loco. Exacto. En ese momento. Eso para él representaba un valle de sombra y de muerte, porque era una amenaza. O sea, él se tuvo que esconder en terreno del enemigo. Pero en todo momento Dios estuvo con él. Exactamente. De alguna manera Dios estuvo con él. No era que a lo mejor está ahí al que lado. El valle era sombrío. Sí. Que todo lo que le rodeaba era. Sí. Y era peligroso. Y siempre había algo que lo estaba acechando. Es correcto. Pero de alguna manera el Señor estaba con él. Sí. Así pasa con nosotros. Que nosotros creemos que el mundo se nos está acabando, se nos está cayendo arriba. Pero si Él está con nosotros, no hay por qué temer. Ahí lo dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es que de lo que David siempre estuvo seguro es que no estaba solo. No. Entonces, eso le daba a él esa confianza para decir eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y exacto, eso que tú rectificaste a lo último, de que tu vara y tu callado. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué es eso? En las ovejas, ¿qué usaba David para las ovejas? Esa vara para encaminarlas, si se salían del caminito, y si se iban muy lejos, pues el callado, pues a jalarla por el cocote. Normalmente una vara con la punta curveada. Exactamente. Para poder encarrilar a las ovejas en el camino. Exactamente. Pero así mismo hace Dios con nosotros, y me voy a ir también, me llega a la iglesia.
hace nuestro pastor. Cuando entiende que hay una de las ovejas que está como, Sí. mira, ¿qué es lo que está pasando con Pedro? ¿Qué es lo que está pasando con Luis? Mira, ven acá. Y agarra esa vara o ese callado. O te da un golpecito de lado para que tú te endereces. Ahí es donde yo quería entrar, Pedro. Porque lo que el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Más cuando una oveja en su, vamos a decirlo literal, una oveja cuando ve el pastor con el callado en la mano, sabe claro. que tiene que enderezarse de manera automática, Claro. porque si no viene, es decir, Que ya la oveja sabe el significado de esa vara y ese callado. ¿Qué pasa? Exactamente. Sabe el significado. Pero fíjate que el salmista dice, me infundirán aliento. Es decir, yo sé y reconozco que necesito ser corregido, Claro. que necesito ser guiado. Porque eso le va a traer aliento. Eso le va a traer una tranquilidad, una paz. Porque ¿a dónde te va a guiar ese pastor? Por senda de justicia. Senda a de delicados justicia. pastos. Y en amor. En amor. O sea, no es que te va a maltratar porque te esté dando un golpe. Es decir, que esa vara, aunque se vea como instrumento literal, algo de castigo, Ujú. yo sé que me conviene Claro que sí. que sea aplicada conmigo. Claro que sí. Siempre y cuando tú hayas reconocido que esa es la voz de tu buen pastor, Que Luis. es el pastor que está Porque si no, tú piensas que viene de otra que gente. viene de otra gente. Así es. Bueno, dice el 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso de aderezar mesa, yo me lo imagino como, o sea, tú sabes que yo visualizo eso, ¿verdad? Yo visualicé como una mesa parecida a esta que está aquí, que estamos nosotros aquí, Exacto. y que tiene su mantel puesto, una cena así como para Está dos. todo servido. Exacto, una mesa para dos, pero como eso, ahí hay 2 platos. Pero alrededor de esos 2 platos hay un manjar, ¿ok? Hay un manjar de toda la comida que a ti te gusta. Pero tú sabes quiénes que están sentados ahí. Tú y Dios. Correcto. Tú y Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo visualizo eso cuando dice de los angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Yo visualizo a todos aquellos que están de aquel lado, viendo enfrente, viendo esa mesa que está llena de todo eso, y ellos sintiendo envidia. No, y gente que lo único que quiso fue robar la paz en ese momento. Entonces, el tener que ver que yo estoy tranquilo. Aquellos que te perseguían, Luis. Correcto. Los que te perseguían están de aquel lado. Entonces, wow, Pedro. Mira dónde yo llego. Es decir, que esa persecución, cuando reconocemos la guianza de nuestro buen pastor, Ujú. esa persecución es necesaria para llevarnos a esa mesa que está aderezada, Claro. a esa mesa que está preparada, Así es. para poder entonces nosotros, de hecho, tener la apreciación correcta, Ujú. el valor correcto de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia. Claro, porque es que el Señor es que te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Sí, claro. De todos. O sea, cuando te dice, unge mi cabeza. Tú sabes que hay un significado bien interesante. ¿Cuál es? Cuéntame. Mira, en lo humano, nosotros muchas veces prestamos nuestros oídos para escuchar palabras que alguien quiere, vamos a decirlo, sembrar en nosotros. Ujú. Pero palabras de desaliento, Sí. palabras de desesperanza, palabras de que ya es imposible, de que no alcanzaremos nuestras promesas. Todas esas palabras que lo único que buscan es que nosotros retrocedamos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con las ovejas? El pastor ungía en aquel tiempo la cabeza de las ovejas con aceite porque las moscas se le sentaban en la cabeza y se le metían en los oídos. Depositaban allí sus larvas y eso entonces le producía gusano Ok. dentro de los oídos a las ovejas. Ok. Y luego entonces tú veías las ovejas que inclusive, literal, llegaban a quitarse la vida porque se daban, buscaban cualquier superficie fuerte para golpear su cabeza
porque dentro de sus oídos había una molestia. Wow, Luis. Mira, tú me estás haciendo todo eso y yo de verdad que lo estoy entendiendo perfectamente. Y lo creo. Pero lo que me llega a mí, cuando tú dijiste esas moscas, Sí. es a lo humano. De que el ser humano empieza a tener esas moscas a su alrededor. Tú no sirves. Tú no vas a lograr nada. Eso es Exactamente. imposible. No sigas Llenando esperando. Esos oídos de malas... malas... Tú fracasaste. Ya, mira, a ti nada te sale bien. Exactamente. Y hoy día más que antes, realmente, eso provoca en el ser humano depresión. Un cambio de dirección drástico. Exactamente. Entonces Pedro. te descarrías totalmente. No importa dónde tú ibas. Lo primero, ¿tú sabes qué es lo primero que ocurre ahí? Y disculpa que te interrumpa. Que a las moscas implantar su larva aquí dentro y provocarse esa molestia en el oído, se anula el sentido para escuchar la voz del pastor. Exactamente. No, porque tú vas llenando tu oído de esa larva y cuando tú vienes a ver, tú tienes como... está tapado, el oído está tapado. Tú tienes un tapón ahí, lleno de algodón. Y por más que ese buen pastor o el mismo pastor de tu iglesia o hay alguien muy cercano a ti que te está hablando y te está llamando, no lo vas a escuchar. No lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Porque permitiste esto. Entonces, de ahí es la importancia de unges mi cabeza con aceite. Correcto. Esa es la función que hacía el pastor para garantizar la salud, el bienestar de la oveja. Así es. Cubrirle de todo. Es lo que el salmista reconoce. Es que el compromiso, la entrega del pastor por sus ovejas, en todo momento, en todo tiempo, va direccionada a librarla de ese peligro que ellas ignoran. Para que al final tú termines, como dice ese versículo, mi copa está rebosando. Porque después que tú tienes ese manjar y estás ungido... Pasaste por el valle de sombra y de muerte, pero no temiste porque tenía la confianza puesta en Dios. Exactamente. No prestaste tus oídos a aquellas voces que lo único que buscan es desviar tu mirada. Así es. Llegaste al momento de que la mesa fue aderezada en tu presencia delante de tus angustiadores. Ahora, lo único que resta, la celebración, que la copa está rebosando. Así mismo. O sea, tú culminas eso viendo cómo se bota todo eso. Eso me da la impresión a veces de ver esas copas, ese espumante. Ajá, que se va, que siempre es como una fuente de copas que hacen, que siempre está rebosándose. Sí, eso. Correcto. Entonces, así es que yo veo eso, que mi copa se está rebosando. Así es que yo la visualizo, pero eso es rebosándose en bendiciones, obviamente. Tú sabes, Pedro, que ahora que caemos a ese versículo, yo creo que el Salmo 23 realmente resume por completo la vida de David. Y creo que también la nuestra. Porque nosotros, todo comienza a cambiar en nuestras vidas cuando comenzamos a reconocer que Jesús es nuestro pastor. Así es. A partir de ese punto, toda aquella persecución, todo aquel sentido de vulnerabilidad, toda aquella inseguridad, todo aquel temor, que de hecho el temor nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Porque claro, lo hacemos con un sentido anulado. O sea, no analizamos el punto, lo hacemos desde un miedo, desde un temor, y nos lleva a tomar decisiones incorrectas, creyendo que vamos por el camino correcto. Y todo eso, que desde el verso 1, inmediatamente David reconoce, Jehová es mi pastor. Fíjate todo, entonces yo creo que lo que él comienza a narrar es su vida. O sea, fue perseguido. Luego de ser ungido para rey, fue perseguido. Sí. Hubo personas que le angustiaron. Correcto. Pasó en muchos momentos por circunstancias que eran de muerte. Muchas guerras que tuvo que enfrentar. Muchas polémicas que tuvo que lidiar. Y saber que entonces Dios, a pesar de todo ese estaba con caminar, estuvo
con él en todo momento y lo llevó ¿a dónde? A esa posición de autoridad de gobierno como rey. Así es. Ahí fue aderezada la mesa, preparado el palacio. Y entonces, obviamente, la copa rebosando. Y fíjate en el último, en el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí yo te voy a resumir ese. En la casa de Jehová moraré por largos días se traduce a gratitud. Así es. Reconocer todo lo que Dios hizo. Entonces yo tengo que permanecer en su presencia. Para que esa misericordia y ese bien te sigan todos los días. Entonces, si ya tú tienes todos esos pasos que te acabamos de mencionar en esos 5 versículos previos a este. Exacto. Entonces, ya lo que queda, bueno, ya tú vas a morar en su presencia, pero tranquilamente, porque ya tú sabes que... Y eso fue lo que pasó con David. David dijo, bueno, ya cuando ya él vio todo esto, esa copa rebosando, sí, dijo, no, ya... Eso me va a seguir todos los días de mi vida. Lo que me conviene estar en tu presencia. Exactamente. Entonces yo me voy a quedar aquí para que yo tenga esa vida plena, tranquila, me tenga mi alma en paz. O sea, todo eso. Pero siempre y cuando reconociendo que Él es mi pastor. El pastor de nuestras vidas. Y nada me faltará. Es así. Bueno, yo creo, Pedro, que nosotros mismos, de hecho, hemos aprendido algo nuevo acerca de este salmo. Y qué bueno, porque cuando tú me hablaste del Salmo 23, wow, nuestro primer episodio del Salmo 23, algo que lo hemos leído y requete leído. Probablemente tal vez alguien dirá, bueno, una palabra muy conocida, pero poco profundizada. Yo no había llegado tan lejos, Luis. Yo lo reconozco. O sea, tú me decías, sí, el Salmo 23, sí, nada me faltará. Pero cuando yo... profundicé eso, yo dije, wow, cuánta verdad hay ahí, y siempre y cuando tú reconoces al buen pastor. ¿Tú sabes a qué me lleva esto, Pedro? A pensar en qué etapa o en qué versículo del Salmo 23 está nuestra vida en este momento. O sea, ya reconocí que Jehová es mi pastor. Estoy disfrutando de esa abundancia de poder escuchar su voz y obedecerla y caminar siempre conforme a su voluntad. O ahora mismo estoy viendo, estoy pasando por valle de sombra o de muerte. Mucha gente puede estar pasando por ahí, y quién sabe en cuál de esas etapas se encuentra aquel que no está escuchando en determinado momento, en cualquier sitio que se encuentre. Sí. Siempre hay un momento para volver a Él. Correcto. Y es lo que queremos realmente enfatizar. Reconocemos realmente que nosotros, por su misericordia, le hemos reconocido a Él como nuestro buen pastor. Y la sabiduría de eso de nuestra vida es poder poner todo lo que hacemos en sus manos. Sí. Que sea Él que nos dirija, que sea Él que nos guíe. Como también invitamos a aquellas personas que nos escuchan o nos están viendo en este momento, de que, oye, acércate y reconócele. Reconócele como tu buen pastor, y verdaderamente va a haber ese cambio, esa transformación en tu vida. Yo no sé, como tú dices, quien nos esté escuchando o quien nos está viendo, pero aquí habemos dos que sabemos que después de haber aceptado al Señor como nuestro buen pastor, nuestras vidas han ido a bien. Así es. Y esa es la invitación que queremos dejarles. Ya sea donde quiera que usted se encuentre, acérquese, escuche la voz del buen pastor. Él siempre le estará llamando. Abra su corazón y lo encontrará. Así es, así es. Yo espero que nos veamos, Luis, en el próximo episodio. Claro que sí, claro. No sabemos hasta ahora cuál será el tema que nos tiene nuestro buen pastor, pero seguro será de bendición
para cada uno de ustedes. Pero sí invitamos a todas aquellas personas que nos escuchan de que ya estamos en todas las plataformas, como Hablemos por la Palabra podcast. Y bueno, como tú dices, nuestro buen pastor nos guiará hacia el siguiente episodio. Exactamente, exactamente. Que esperamos que sea una palabra, que sabemos que será de hecho, una palabra de bendición a su vida. Y nada, hasta acá nuestro primer episodio de Hablemos por la Palabra. ¿Qué tal, Pedro? Todo bien. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Recuerda que de hecho, algo que tenemos que puntualizar, que cada lunes vamos a estar lanzando un nuevo episodio. Ah, sí. Cada lunes lo puedes buscar por Spotify, Apple Podcast y también desde YouTube. Cada lunes un nuevo episodio de Hablemos por la Palabra podcast. Ahí estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios le bendiga.